¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo la música pasó de ser algo para unos pocos a estar literalmente en el bolsillo de todo el mundo? Bueno, esta es la historia de esa revolución, una que no empezó en salones elegantes, sino en el campo, en las calles, en el corazón de gente que necesitaba contar su historia. Es la historia de cómo el alma humana encontró su propia banda sonora. Miren, esta frase lo resume todo a la perfección. La música que iba a conquistar el planeta no necesitaba estudios ni partituras, no, solo necesitaba tres cosas: alma, ritmo y tener algo que decir. Nació de la necesidad dura y dura de expresarse. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a recorrer 4 momentos clave, 4 revoluciones que lo cambiaron todo, desde esa primera semillita en el sur de Estados Unidos hasta la locura digital en la que vivimos hoy. Y bueno, empecemos por el principio, ¿no? La primera parada, la semilla. El blues y el jazz. Aquí es donde nace un sentimiento, una forma de tocar que se va a convertir en la base de casi todo lo que escuchamos hoy. A ver, para entender la música popular hay que viajar al delta del Mississippi. El blues es súper simple en su estructura, ¿no? Apenas 12 compases. Pero su poder emocional, es infinito. Una de esas famosas notas azules, que suena como un poquito desafinada, podía tener más sentimiento que una orquesta sinfónica entera. Contaba historias de pobreza, de trenes que se van y de corazones rotos. Y si hay una figura que encarna todo este misterio, es Robert Johnson. La leyenda dice que le vendió su alma al diablo en un cruce de caminos para poder tocar la guitarra como nadie. ¿Verdad o mentira? ¿Quién sabe? Lo que sí es cierto es que solo grabó 29 canciones. ¡29! Y con esas grabaciones, crudas, casi fantasmales, puso la primera piedra para todo lo que vendría después. Y es que todo esto es una cadena, una evolución. Todo está conectado. Empieza con los cantos de trabajo en los campos, que se transforman en el blues. Luego, en ese caldero cultural que era Nueva Orleans, el blues se mezcla con 1000 cosas más y ¡pum!, nace el jazz. Y de ahí sale el swing, que se convirtió básicamente en el pop de esa época. Ahora, prepárense para la siguiente gran explosión. La segunda etapa. La rebelión del rock and roll. Y esto, créanme, fue mucho más que música. Fue el grito de guerra de toda una generación que no quería parecerse en nada a sus padres. Imaginen la escena a principios de los 50. En Estados Unidos había dos mundos musicales separados por un muro invisible. Por un lado, la música de los suburbios blancos, ordenada, tranquilita. Y por el otro, la energía cruda, eléctrica y sudorosa del rhythm and blues afroamericano. Bueno, pues ese muro estaba a punto de caerse a pedazos. Y el momento clave es este, 1954. Un joven camionero entra a un estudio en Memphis y graba una canción. Ojo, Elvis Presley no inventó el rock and roll. Genios como Chuck Berry o Little Richard ya estaban ahí, pero Elvis fue el cohete que lo lanzó a la estratosfera, al mainstream. Con su voz y sus movimientos, provocó un verdadero terremoto cultural. 10 años después, la historia da una vuelta increíble. 4 chicos de Liverpool, que crecieron obsesionados con esa música estadounidense, aterrizan en Nueva York. Los Beatles básicamente tomaron el rock y el blues, lo mezclaron con melodías pop perfectas y se lo devolvieron a Estados Unidos completamente transformado, la invasión británica. Pero claro, esa unidad no podía durar. En los 70 el rock se rompió en 1000 pedazos. De repente tenías de todo. El volumen brutal del hard rock, las composiciones súper complejas del rock progresivo, la rabia del punk que te decía hazlo tú mismo, y por otro lado la música disco que era todo brillo, baile, y que los rockeros, por cierto, odiaban con toda su alma. Ok, ahora damos un giro de 180 grados. Entramos en una revolución totalmente distinta. El remix. Aquí las protagonistas ya no son las guitarras eléctricas, son las máquinas, los tocadiscos, los sintetizadores, herramientas nuevas que crearon universos sonoros que nadie había imaginado. Y aquí tenemos un momento de pura genialidad. 1973, una fiesta en el Bronx. A un tal DJ Kool Herc se le ocurre una idea que parece simple, pero que lo cambia todo. Y si en vez de poner una canción tras otra, uso 2 tocadiscos para repetir y alargar la mejor parte para bailar, el break, ¡boom! En ese preciso instante, acababa de nacer el ADN de todo el hip hop. Porque hay que entender algo clave. El hip hop nunca fue solo música. Nació como una cultura completa, con sus 4 pilares. El DJ, que pone la base, el MC, que rima encima, los B-boys y B-girls, que lo bailan, y el graffiti, que le da color a las calles. Y mientras en el Bronx nacía un nuevo ritmo, en otras ciudades las máquinas también estaban encontrando su propia voz. En Detroit,
El sonido frío y robótico de las fábricas de coches inspiró el techno. Y en Chicago, tomaron el alma de la música disco y la reconstruyeron con cajas de ritmos para crear el house. Música para bailar hasta que saliera el sol. Y con esto llegamos a la última transformación y quizá la más radical de todas, la cascada digital. La era que puso, literalmente, toda la música de la historia en nuestros bolsillos. La música está en todas partes y a todas horas, pero ¿se ha vuelto también algo más desechable? El año que lo cambió todo, 1999, y el nombre clave, Napster. De la noche a la mañana, millones de canciones estaban ahí, gratis. La industria musical, que lo había controlado todo por 100 años, entró en pánico total. Se había abierto la caja de Pandora digital, y ya no había forma de cerrarla. Y el resultado de esa revolución es este. Hoy, el streaming no es una opción más, es la forma en que el mundo consume música. Punto. La idea de poseer un álbum, de tenerlo en tus manos, para muchísima gente es ya una cosa del pasado. Y esta era digital trajo consigo una globalización sin precedentes. El centro del pop mundial ya no está solo en Estados Unidos o el Reino Unido, para nada. Ahora, los artistas que dominan las listas globales vienen de Corea del Sur, de Puerto Rico, de Nigeria. Las fronteras musicales sencillamente se esfumaron. Y esto nos lleva a la clave del presente. El poder cambió de manos. Ya no necesitas un contrato millonario para hacerla en grande. Artistas como Billie Eilish graban un disco ganador de Grammys en el cuarto de su casa con su hermano. La democratización es total. Las herramientas están al alcance de quien tenga una buena idea. Y después de todo este recorrido, llegamos a la gran pregunta final, la que define nuestro tiempo. La inteligencia artificial ya puede componer música, puede clonar cualquier voz. Entonces, la pregunta que queda en el aire es, ¿qué significa ser un artista ahora? ¿Cuál es el futuro del alma y el ritmo cuando una máquina puede replicarlos a la perfección? Esa es la próxima revolución, y no está por venir, ya la estamos viviendo.